Cuando uno era chico, siempre escuchaba en la comida de fin de semana, donde estaban los papás, que se hablaba de la carrera en una empresa. Uno entraba, si había estudiado, obviamente entraba a un rol relacionado a eso. Incluso cuando se hacía la práctica, muchas veces la recomendación en esos almuerzos era: hazlo bien para que te quedes en esa empresa, es una buena empresa, puedas hacer carrera dentro de la empresa. Y se entendía como tal para poder, obviamente, desarrollar al máximo las capacidades de lo que se había aprendido tanto en la universidad o en un instituto técnico. El tiempo ha cambiado. La visión de jóvenes es distinta. Hay que probar, conocer nuevas experiencias. Se hace un poco cliché esto después de trabajar un tiempo y luego irse a viajar por el mundo, porque tampoco eso es tan así. Pero se ha puesto algo de esa caricatura también en este debate. Y es lo que vamos a hablar hoy. Y lo vamos a hacer con Daniela Noria. Ella es psicóloga laboral y es jefa de reclutamiento, por ende sabe de lo que vamos a conversar y selecciona, obviamente, en el reclutamiento, selección de grupo de las empresas Teamwork, y está con nosotros. ¿Cómo está? Hola Néstor, ¿qué tal? Muchas gracias. Yo hacía esta presentación porque en verdad cuando uno era joven o era más chico, en los almuerzos familiares, siempre la recomendación era, Daniela, que uno entrara en una empresa e hiciera carrera, o sea que tú ojalá hasta que te jubiles. Exacto. Y ojalá pasar por distintos puestos de trabajo y hacer esa carrera dentro de la empresa, conocer el ADN de esta compañía. ¿Cuál es la visión, así en efecto general, que tú tienes respecto a esto que estoy planteando? Sí, ¿Ha cambiado? Sí, finalmente lo que tú planteas es cierto. Yo también recuerdo eso que tú comentabas. Y en efecto, hay hoy día una nueva visión, ¿ya? La generación más joven se ha alejado un poco a lo que tú mencionas, ¿ya? Se ha alejado un poco a este tema de la demanda laboral, la responsabilidad también que hay ante un cargo, ¿ya? Y esto podemos decir que son cargos gerenciales o cargos de jefatura, ¿ya? Pero esto no quiere decir que esta nueva generación no tenga esta ambición o esta hambre, sino que están priorizando también otros aspectos de su vida, como el bienestar emocional, la estabilidad también y su salud mental. ¿Será porque, y esto ya es teoría, pero será porque probablemente con el desarrollo también de la sociedad, muchos de los jóvenes no tienen la presión de sí o sí tener un trabajo como era probablemente con muchos de los padres y abuelos que era la forma de salir probablemente del lugar donde venían, y no está esa fuerte presión probablemente que si tú te quedas sin trabajo no tienes que comer. Hoy día probablemente algo de eso hace que haya esa reflexión y que se tenga esa libertad. Sí, me hace mucho sentido y es probable. ¿Por qué? Mira, yo como psicóloga y he realizado a lo largo de mi experiencia muchas entrevistas. Dentro de estas entrevistas psicolaborales las he hecho a jóvenes finalmente que me cuentan, o sea, transparentan también hoy día. ¿Son más honestos en eso? Sí, son más honestos. Y yo creo que eso es muy una buena observación que nosotros podemos hacer, ¿ya? La honestidad también nos ayuda a nosotros ver los cambios generacionales que existen. Y dentro de eso comentan, ¿sabes qué? Yo tengo, no sé, 24 años, 25 años, estoy empezando mi experiencia, pero vivo con mis papás o tengo hoy día una familia que me acompaña y me apoya en esto. Entonces lo que tú dices me hace sentido. En su momento nosotros teníamos que salir de la casa, crecer, tener un estatus, ¿verdad? Tener una carrera profesional para Claro, no había un apoyo más inmediato en muchas de las familias chilenas, no había un apoyo más inmediato. Hoy día eso está. Pero más que parodia de lo que uno de repente ve en redes sociales, ¿cómo cuando tú como psicóloga laboral te enfrentas, por ejemplo, a un reclutamiento en la misma empresa donde tú trabajas en Teamwork? ¿Cómo ustedes los van reclutando desde el punto? No quiero que me cuentes, digamos, el criterio, porque eso corresponde a cada empresa, pero ¿cuáles son los rangos? ¿Cómo existe nerviosismo? ¿Cómo tú ves a los jóvenes cuando llegan a esa instancia? Sí, la verdad es que dentro de las entrevistas que se realizan, ya nosotros igual en la primera instancia decimos, tranquilo, esto es una conversación, porque llegan muy nerviosos de repente, a veces llegan como con una pauta, ya que muchas veces se nota ese nerviosismo, ya nosotros tranquilizamos a los jóvenes, a los que vamos a entrevistar, les comentamos de qué se trata, y bueno, ellos vienen con esa visión también de poder quedar en este cargo en particular, ya, pero lo que tú dices, o sea, dentro de los criterios que nosotros vemos, los rangos, nosotros primero tranquilizamos a los candidatos. Eso es como lo primordial. Y hacemos una conversación.
¿ya? O sea, hacemos un tú a tú. Yo les pregunto mucho también de lo que quieren, porque eso es muy importante. Hoy día la aspiración ha cambiado también en la generación. Eso es un dato. O sea, cuando tú haces la entrevista, preguntas, se debería preguntar, y esto puede ser bien en contexto general, incluso para alguien que no está viendo, que está haciendo un reclutamiento él mismo porque no tiene recursos para contratar empresas externas o psicólogos, antiguamente era lo que uno necesitaba, ahora es lo que tú ves en el postulante que pueda calzar con lo que uno quiere. Ese debería ser, digamos, como la métrica de medición. Sí, o sea, eso es uno dentro de los nuevos paradigmas que también nosotros podemos ver con los jóvenes. Porque les comentamos, o sea, esta es la cultura de la empresa y a veces hay personas que sí se adaptan súper bien, ¿ya? Pero hoy día tenemos que entender que estamos en cambios constantes, tenemos que también tener esta mirada, esta flexibilidad también, tanto como psicólogos como expertos finalmente en este tema de servicios de recursos humanos. Entonces tenemos que fijarnos, ¿verdad?, conversar y ver realmente a qué aspiran. Y no hay, porque otro de los temas que obviamente siempre se pone sobre la mesa es la salud mental. Probablemente siempre ha habido o siempre ha estado esta problemática, pero hoy es también parte de, lo definíamos como honestidad de decirlo, tal vez antes no se mencionaba, pero ¿cómo se hace para no discriminar? Te lo pregunto así abiertamente, porque es difícil por la función, una persona, por ejemplo, que tiene problemas, que está en un tratamiento de salud mental, con la función. ¿Cómo se puede compatibilizar eso y cómo tú, como psicóloga laboral, o qué recomendación harías respecto a cómo se puede hacer eso? Porque también es injusto dejar a alguien porque está en un tratamiento. Suena bonito, pero también en la lógica de la empresa, y sé que alguien me puede funar por esto, en la lógica de la empresa también tú necesitas proactividad en cuanto a la función de lo que tú vas a requerir. Entonces, ¿dónde están esos equilibrios? Sí, te entiendo perfecto. Mira, en base a la experiencia y también como vuelvo a decir, o sea, uno tiene que también abrir su mente y ser un poco más flexible, ¿ya? Sí, en efecto, pasa eso. O sea, a mí me gusta mucho la honestidad y cuando pasa esto y me dicen, ¿sabes qué? Yo sé, de repente tengo una hora al psicólogo semanal, ¿ya? Esto podemos compatibilizarlo con el trabajo, totalmente. Pero ahí va la mirada, obviamente, de nosotros, del poder decir, perfecto, o sea, no te preocupes por eso. Yo no te voy a dejar fuera del trabajo por lo que tú me estás contando, por lo que tú dices. O sea, eso es una discriminación que no se debe hacer, ¿ya? Como política finalmente y como ética de psicóloga o de persona que te puede contratar para un puesto potencial, ¿ya? Y eso efectivamente sí se puede compatibilizar, ¿ya? Si me dicen a mí, Dani, yo necesito ir al psicólogo, yo también priorizo la salud mental de mis colaboradores y mi equipo, ¿ya? Eso también es algo muy importante, así como me imagino que para la mayoría de las empresas. ¿Ha cambiado la cultura en ese sentido? Ha cambiado bastante, ha cambiado bastante. O sea, si retrocedemos unos años atrás, yo escuchaba a mi abuelo o escuchaba a mi papá, nunca la salud mental fue algo que priorizaran sus jefes o que les dieran esos permisos o esa flexibilidad que hoy día sí las empresas entregan. Sí, nosotros nos preocupamos hoy día por nuestro entorno y por quién está trabajando directamente con nosotros. Y en cuanto a la modelación, ustedes como psicólogos laborales, cuando se enfrentan, por ejemplo, hay modelos, me imagino, que están estudiados por ustedes para esto. ¿Todavía se llenan las encuestas o los colores? ¿Cómo se hace respecto a eso? Sí, oye, que me hiciste recordar los viejos tiempos. Por eso pregunto, porque sí, incluso cuando uno se inscribía para hacer la práctica tenía que pasar por test psicológico. Totalmente. Mira, eso es algo que nosotros seguimos realizando test psicológicos. Es súper importante porque son test psicolaborales, ¿ya? O sea, en la práctica sirven para tomar decisiones. Sí, en efecto, sirven para tomar decisiones, pero esto obviamente también lo vemos con el reflejo de la entrevista que tuvimos con el candidato, ¿ya? O sea, nosotros no podemos predecir finalmente, pero sí estas pruebas, que hoy día debo mencionar que son online, ya no son en papel ni nada como tú mencionabas, que eso ya es un poco de la otra época. Sí nos podemos obviamente apoyar con esa información y nosotros vemos reflejado también esa actitud dentro de la misma entrevista.
Vamos a hacer una pausa, Daniela. Al regreso me gustaría conversar contigo respecto a, voy a dejar planteado inmediatamente el tema. Cuando un joven o esta generación, millennials, los centennials, ya tienen varios nombres, se incorporan a una empresa, ¿cuál es la dinámica? ¿Funcionan más verticalmente, horizontalmente? ¿Cómo hay que tratarlos? Más que cómo hay que tratarlos, para que no se malentienda, sino que cuál es la dinámica de trabajo con esta generación, porque es una generación que además entró y le queda mucho camino por delante, muchísimo camino, son muchos años todavía por delante de trabajo. Entonces, para poder entender, vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso Daniela nos va a explicar. Hay autores que hablan respecto al cambio, que esto no es solo un cambio cultural cuando hablamos de los jóvenes, sino también la cultura organizacional. Es decir, cómo estamos puertas adentro, y eso influye, no sé, acá en los medios de comunicación, en una pyme, el trabajo. Se quejan más estos jóvenes que están incorporándose al mundo laboral, que ya algunos no son tan jóvenes, 35 años no es que sea un adolescente, pero que probablemente pueden quejarse más, sí. ¿Por qué se pueden quejar? Bueno, porque justamente hay una mala organización interna dentro de una empresa, y esto puede ser 4, 5, 6, 10 trabajadores como 100 trabajadores, eso, digamos, es variable. ¿Hay algo de eso? O sea, el joven necesita, probablemente por su nivel de escolaridad, que es muy distinto a la que traían sus padres, necesita ser más estructurado dentro de una empresa. Sí, sí, la verdad es que sí. Mira, lo hemos visto cuando llegan personas nuevas ya a un puesto identificado de trabajo. Tenemos que dar las directrices claras desde el momento uno, ya dar las directrices, dar a conocer el sistema, el cómo se trabaja, el qué también esperamos de ellos, porque es muy importante. Volvemos a lo mismo, las aspiraciones pueden ser crecer o pueden ser quizás quedarse ahí, pero necesitamos también hacer ese match, ya, entre empresa, cultura, finalmente, con la persona que va llegando. Y eso incluye la motivación, ¿o no? Me he dado cuenta que los jóvenes necesitan estar motivados. Si bien tú puedes decirle los errores, también necesitas que... yo digo jóvenes, tengo 38 años, pero siento, digamos, que ahí hay un cambio generacional muy grande entre la edad que tengo con alguien incluso bajo los 35 años, que necesitan que haya mayor estímulo. ¿Eso puede ser por el desarrollo cognitivo que generaron desde la casa? Sí, es muy probable. ¿Por qué? ¿Y qué nos pasa como a nivel global, diría yo? Que claro, hoy día también están buscando esta parte de capacitación, esta parte de seguir aprendiendo, ¿ya? Entonces es muy importante también, ahí lo dejo como tips para las empresas, el tema de capacitar al personal, ¿ya? Porque esto también nos ayuda a fomentar justamente la motivación. ¿Por qué llegó esta persona a este puesto? ¿Por qué también uno hoy día elige la empresa donde quiere trabajar? Si bien antes era como, yo tengo la suerte de que la empresa me eligió, hoy día también nos pasa que nos eligen finalmente. Y eso es algo muy importante, muy bueno también para las empresas. Pero tiene aspectos malos esto, como por ejemplo que las empresas no puedan encontrar probablemente talentos que puedan ir en el intercambio o cambiándose generacionalmente hacia arriba. Porque cuesta amarrar a alguien porque tú le dedicas también tiempo. Y esto también lo he escuchado en conversaciones con personas que tienen empresas que me dicen, en conversación me han dicho, mira, ¿cuál es el problema? Que tú antes tenías a alguien que empezabas a formarlo casi desde la práctica. Fatia decía, mira, esta persona tiene los talentos
para poder el día de mañana ser parte, digamos, de la historia de la empresa. Hoy día se hace mucho más complejo eso. Sí, sí, la verdad es que sí, pero también demos la oportunidad al talento joven. Demos la oportunidad, porque si bien hoy día lo que estábamos hablando en un principio, esta nueva visión, este paradigma que tiene la generación nueva, también démonos nosotros la oportunidad y el tiempo, ¿ya? Puede ser, y es como una apuesta finalmente. No sabemos si el personal nuevo se puede quedar con nosotros años, puede seguir creciendo, puede seguir alimentándose, o, claro, como dices tú, se nos fue en 2 meses un talento que quizás era potencial, ¿ya? Entonces, ahí podría ser como un poco ese aspecto negativo o malo que tú me preguntabas, porque claro, uno invierte mucho tiempo y Claro, son invierte. recursos finalmente. Y Daniela, en cuanto a la cultura organizacional, hablemos de los cagüines. ¿Cómo lo enfrentan? ¿Cómo se puede enfrentar? Porque cuando digo cagüines estoy refiriendo al comidillo, las peleas, porque también al ser, no sé si la palabra es más sensible, porque alguien lo podría tomar o malinterpretar, pero en el buen concepto de sensibilidad les afecta probablemente mucho más el clima interno, que también uno podría decir que hay algo de eso, o sea, las peleas, las disputas, tener ciertos niveles de control interno para poder resolver esas disputas de repente entre compañeros de trabajo. ¿Cómo lo has visto eso? Sí, mira, lo primero que te puedo decir cómo se puede abordar esto es comunicación total. Porque sí, es viable y es muy probable que pueda pasar alguna discusión o algún tema entre compañeros, ¿verdad? El equipo de repente no hace un match que uno desearía que todos tuviéramos, ¿verdad? Pero lo primero es abordarlo desde el inicio y recordar el contexto en el que estamos. O sea, estamos en un contexto laboral, estamos trabajando, ¿ya? Si bien dentro de los años que he ejercido finalmente hoy día como psicóloga y estrictamente en lo laboral, sí me ha pasado, ¿ya? Y cómo lo abordé desde un inicio fue finalmente conversando. O sea, siendo casi una intermediaria, pero que se entendiera el contexto también del por qué estamos acá. Nosotros estamos trabajando todos por un objetivo, ¿ya? Por lograr una meta. Y cuando hay este tipo de discusiones, que por lo general son justamente por algún malentendido laboral, hay que tomarlo desde el inicio y listo. O sea, yo creo que lo fundamental en toda empresa, en todo equipo, es la comunicación efectiva, siempre. Hoy día las empresas ponen cláusula, no lo sé, te lo pregunto, no sé si tú lo has escuchado, respecto también a las relaciones sentimentales. Sí, sí. Porque antiguamente se decía que, ¿me entiendes? Que había prohibición, había Mm. grandes empresas que tenían como prohibición, no sé si eso se mantiene todavía. Sí, la verdad es que sí. O sea, yo lo he escuchado bastante de varios lados, ¿ya? Y eso sigue en pie. Pero acá yo también te diría que un poco la flexibilidad que existe es que si ocurre este tema de las relaciones dentro del trabajo, uno lo informa directamente a recursos humanos, ¿ya? Y ahí se verá finalmente qué es la decisión que se toma, pero nosotros no somos, ¿verdad? ¿Quiénes somos nosotros para decir que no estén juntos o que no se enamoren dentro del trabajo? Si eso ya es No, claro, otra parte. claro, que eso es que es difícil poder evitarlo, digamos, esas cosas pueden suceder. Oye, y respecto al futuro, ¿cómo ves tú a estos jóvenes hacia el futuro? A quienes hoy día están en el mundo laboral. Sí. ¿Cambiará en algo la forma de que se relacionan con el mundo laboral? Mira, yo tengo aquí una buena apuesta también por esta generación, ¿ya? Como decíamos, si bien se alejan un poco hoy día a esta demanda laboral o esta responsabilidad que conlleva finalmente estos grandes cargos, ¿ya? También le veo una apuesta por el lugar de que pueden ser comprometidos un 100% si la empresa y el equipo obviamente también le entrega esta flexibilidad. Y acá yo me refiero a flexibilidad y cultura organizacional de la empresa como lo que se ha visto últimamente, la modalidad híbrida, el poder trabajar desde tu casa, el poder tener tus tiempos también. Entonces yo creo que por ahí... ¿Ustedes han estudiado respecto al comportamiento de estas generaciones en teletrabajo versus en oficina? De materia me refiero yo a rendimiento. Sí, sí. Y yo creo que eso también es algo, o sea, qué buen punto, porque es algo que nosotros también pudimos evidenciar en la pandemia. ¿Se trabaja mejor en telemáticamente? Mira, ¿O yo no? ahí, claro, pero es igual de efectivo. O Ya. sea, en la pandemia pudimos ver
que estuvimos en casa e hicimos y logramos nuestros objetivos de todas formas, ¿ya? Ahora, en base a lo que he leído en este último tiempo respecto a esto, hoy día no se sabe qué tan efectivo es trabajar de tu casa, porque tienes quizás más distracciones. Lo que pareció te preguntaba, si es que esto, digamos, los elementos que el perrito, los distractores que tú puedes tener en casa, que leía, a mí me gusta de repente leer como los foros, y decían, mira, yo cuando estoy en teletrabajo me pongo la lavadora, después voy a Me hacer pongo a esto, cocinar. me pongo a cocinar y después voy y me conecto. De hecho, hay los TikTokers, estos que graban videos que hacen justamente como que se ríen de esto. Entonces, cuando tú miras y dices, chuta, la productividad, entonces, ¿cómo lo puedes, cómo se puede llevar adelante o se puede monitorear la productividad? ¿Solo por objetivos ahí, en ese sentido? Yo creo que sí. Hoy día es solo por objetivos, llegar a la meta, ¿verdad? Los que estamos constantemente en reclutamiento y selección, los números hablan por sí solos, ¿ya? Entonces, yo te podría decir que por ese lado sí lo podríamos evaluar, pero también concuerdo en que sí tenemos muchas distracciones en la casa, ¿ya? Y no solo la lavadora o los perritos, sino que también los que tienen hijos. O sea, tienen distintos temas también que atender dentro de la casa y Tú has tocado algo que lo tengo acá anotado, que tiene que ver con la familia. Hoy día también, quienes, no todos, porque son bastante pocos, la natalidad, por si acaso, ha bajado muchísimo, pero los que sí tienen hijos le dan una prioridad total a eso, muy distinto probablemente a nuestras generaciones, donde el papá era un ausente constante, probablemente por el trabajo, o la mamá también pasaba. Hoy día eso no se ve. Hoy día los hijos es una prioridad y eso lo harían entendiendo las empresas, ¿verdad? Sí, totalmente. Hoy día los hijos y la familia son prioridad, ¿ya? Lo cual, bajo mi percepción, estoy súper de acuerdo, ¿ya? Estoy de acuerdo. Pero también acá van esos temas justamente, cómo nosotros como empresas, ¿verdad?, podemos realizar este equilibrio que hoy día están buscando, ¿ya? Este equilibrio tanto personal y laboral. ¿Cómo lo podemos nosotros unir? Por ejemplo, salir más temprano los días viernes, estar desde la casa, poder juntarte con tus amigos, tener ahí a tu madre, a tu padre, almorzar juntos. Yo creo que es una calidad de vida que la mayoría hoy día está buscando, ¿ya? Que hoy día prioriza ante un trabajo con mayor demanda laboral. O sea, eso yo creo que es algo que lo sabemos. Se quedan los apasionados, obviamente, los bomberos, los que tienen estas otras actividades que muchas veces los alejan de su familia, pero ya eso tiene que ver con la pasión propiamente tal. Y el trabajador, nos quedan muy pocos minutos, pero ¿qué pasa o qué debería hacer alguien que nos está viendo, Daniela, cuando tú tienes un trabajador que las quiere hacer todas y que probablemente quiere, en el formato antiguo, hacer una carrera dentro de la empresa? ¿Hay que fortalecerlo? Me imagino que sí. Sí, hay que fortalecerlo. Pero como te digo, o sea, nosotros tenemos que dar el apoyo constante a todos nuestros colaboradores, vengan de la generación que vengan, obviamente siempre priorizar ya su talento, priorizar su salud mental en este caso, y también darle la oportunidad. O sea, si uno quiere crecer dentro de un cargo de una empresa, bienvenido seas, porque nosotros te vamos a abrir las puertas y te vamos a dar las herramientas también, que es muy importante. Y lo último, ¿cómo se trabaja con la intergeneracionalmente? Pues son dos generaciones, tú me lo decías hace unos minutos, y que yo te mencionaba, digital, análogo, o sea, los papeles es algo análogo, lo normal debería ser tener acá un tablet o algo electrónico, entre lo digital y lo análogo. ¿Cómo se logra esa convivencia entre una empresa? ¿Qué consejo darías tú? Mira, yo así como un consejo, como bien les decíamos, el tema de los test, hoy día es online. La mayoría de las funciones, las plataformas, los RP que utilizamos, ¿verdad?, nos ayudan mucho hoy día a fomentar el tema de tecnología. O sea, una de las fortalezas hoy día que tienen las empresas, y aquí yo me atrevo a decir que nosotros como grupo de empresas Teamwork tenemos esa fortaleza, ¿ya? Porque tenemos hoy día la visión de seguir adelante con la tecnología. Entonces, ¿cómo podemos convivir con eso día a día? Sí, en efecto, igual. Claro, pero también entre las edades, porque hay un submundo también. Créeme que hoy día con capacitaciones... Más capacitaciones. Sí, ese puede ser una salida para que se aprendan a entender. Totalmente. Capacitaciones, mostrar de qué se trata la tecnología, cuál es la función de este sistema, y eso nos puede ayudar mucho a que tanto la generación X, la generación Z, o ya los boomers,
tengan ese consenso y podamos trabajar y lograr los objetivos del día a día. Sí, a mí el otro día me dijeron baby boomer. Y dije, ¿qué baby boomer? Yo a veces me pierdo. Me dijeron que era como, claro, no es tan viejo, pero que tiene esta mezcla, esta dualidad. Probablemente, yo le dije, mi tiempo sería la bisagra, porque claro, uno como que entiende a los que están más abajo, que son los jóvenes, que tienen una realidad totalmente distinta, que tienen esto en la mano, que es un mundo, es tener el mundo acá. O sea, cuando tenía, no sé, 20 años iba a tomar y llamar a un amigo a España. Era imposible, tú ni siquiera lo pensabas. Hoy día el mundo está en una palma de la mano para los jóvenes y están las personas más adultas que obviamente no se criaron con esto, que no vivieron con esto y que hoy día lo ven como algo extraño. Entonces, claro, es una realidad de dos generaciones. Daniela, muchas gracias por acompañarnos acá en Entrevistas Bio Bio. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, Néstor. Y a ustedes, un tema no menor. Yo creo que es bueno conversarlo muchas veces en casa para poder entender más que la crítica hacia los jóvenes, también es entenderlo. Es verdad que no se pasen de listo. Hay cosas y misiones que hay que hacer y que son responsabilidades, porque cuando sean viejos van a estar arrepentidos de no haberlas asumido cuando tenían que ser. Eso es verdad, pero también la idea es que conversemos de estos temas y nos entendamos como sociedad. Nos reencontramos hasta una próxima.